Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. Cuando cumplí 29 años, se me vinieron todos los mandatos encima. No sé si alguna vez tuviste esa sensación, me imagino que sí, porque es algo que descubrí con el tiempo que nos pasa a todas y a todos. Pero esa sensación de que antes de los 30 hay que cumplir un montón de cosas y hay que tachar todos los casilleros de una lista que vaya a saber quién creó. Bueno, yo sentía que no había logrado nada de eso. Así que fue una época de replantearme un montón de cosas, de mucha crisis, por supuesto, pero también de decir, ok, estos mandatos no son míos y estos deseos sí, por acá voy a ir. Y te cuento esta historia porque fue un poco de algo de lo que estuvimos hablando con la invitada del episodio, de este episodio. Hablamos sobre la edad, sobre los mandatos, pero hablamos también sobre creatividad, sobre animarse, exponerse, vergüenza. Bueno, la verdad fue una charla muy linda. A mí me pasó que cuando lo volví a escuchar, dije, uy, quiero ir a escribir, quiero crear contenido. Me generó esa sensación de sentirme con mucha inspiración. Así que ojalá que a vos te pase lo mismo. Mi nombre es Bárbara Reinhold, te doy la bienvenida a El Mundo Te Quiere Ver. Soy la host de este programa. Si te gusta lo que estoy haciendo, si te parece que está bueno y que aporta mi contenido, te pido que le des clic a seguir en Spotify, que me dejes tus estrellitas también, tu recomendación, porque eso a mí me ayuda a llegar a más personas. Así que eso me viene genial. Y bueno, te quiero presentar a la invitada de este episodio. Ella es Angie San Martino, es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, mentora de emprendedoras multipotenciales, enseña a comunicar para vender conocimientos, tiene un podcast que está buenísimo que se llama Emprendedoras Multipotenciales, es comediante de stand-up, es creadora de contenidos, escritora, tiene 2 libros, docente, bueno, un montón de cosas hace porque como ella se autodefine es multipotencial. Y sobre todo creo que es una persona súper creativa y por eso esa sensación que me dejó a mí, que me despertó de, uy, quiero ir a crear. Así que bueno, espero que disfrutes este episodio. Hola Angie, bienvenida a El Mundo Te Quiere Ver. ¿Cómo estás? Gracias, Barbie. Muy contenta de estar acá contigo charlando. Bueno, me alegro. Sabes que estaba repasando un poco todo tu, bueno, el material y el contenido que compartís y veía que recién charlamos un poquito sobre esto antes de empezar de la facultad y veía uno de tus videos en YouTube que contaste el año pasado que después de 11 años te recibiste. Y algo que yo trabajo mucho porque con el tiempo, con mi historia, aprendí que cambiar la manera en la que contamos las cosas, todo depende de eso. Cuando vi eso, como que dije, mira qué ejemplo de, vos podrías decir, uy, no, tardé 11 años en recibirme y esto y no sé qué, y darte con un látigo, o no, o podrías contarlo como lo contaste vos, que es esto desde nada, desde el orgullo, también desde el humor, mientras ibas tachando las materias y esto y lo otro. Y creo que sos un buen caso de esto, de contarse las cosas de una manera propositiva. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo es desde tu lado? Bueno, creo que si hay uno de los aprendizajes que tengo que sacar de mis 11 años en la universidad pública, estudié comunicación, bueno, me recibí de licenciada en comunicación, ahora que me recibí lo digo y lo cuento, olvídate, o sea, no le di importancia por mucho tiempo, pero ahora que ya lo tengo lo cuento, obvio, porque es capital simbólico, obviamente, pero una de las cosas que por ahí más rescato de haber dedicado tanto tiempo y de haber pasado distintos años de mi vida en la universidad. Al pasar 10, 11 años, lo que sucede es que uno también va incorporando los conocimientos
desde otra perspectiva, vas entendiendo las cosas de otra manera, empezás a tener también, por ahí en mi caso era experiencia laboral, empezás a contrastar también la teoría con la práctica, empezás, bueno, esto, como que una de las cosas que más me llevó es esto del pensamiento crítico, ¿no? De poder mirar la realidad y entender que no es una realidad, sino que todo lo vemos desde un filtro. Y yo cuando empecé a mirar como mi realidad, desde mi propio criterio, ¿no? Y pensando como desde esta óptica, yo pensaba, bueno, hay una exigencia desde afuera que es como que quedaría bonito ya tener el título, quedaría bonito recibirse en 4 años o haber ido a una yo empecé en una universidad privada, de hecho, o sea que me podría haber recibido muchísimo, muchísimo, muchísimo antes, pero yo no me sentía mal con eso. O sea, si había algo que me hacía ruido, era más que nada por el afuera, porque desde afuera era como, bueno, y cuando te recibas, o bueno, y el título, o bueno, vas a poder acceder a determinado puesto. Y en un momento me di cuenta, bueno, pero si yo ni siquiera quiero estar en esos puestos en donde es importante tener un título, tampoco estoy estudiando medicina, que me parece como bastante relevante ahí tener un título. Claro. Digo, no es una carrera, digo, yo estudiaba comunicación y además siempre me peleé mucho con esto de que hay que ser una sola cosa y que te tiene que gustar una cosa y que es eso para siempre y va a ser tu trabajo. Creo que una de las razones también por las que elegí comunicación tiene que ver un poco con eso, porque bueno, la comunicación un poco que está en todo, en todas las industrias necesitas a alguien de comunicación, la comunicación puede ser publicidad, puede ser periodismo, puede ser marketing, puede ser recursos, lo que se te ocurra. Entonces creo que un poco me fui en la búsqueda de la carrera universitaria de comunicación, más que nada para satisfacer ese deseo de tener esta posibilidad de que me gusten muchas cosas. Y en el camino me encontré con que la carrera académica tampoco me satisfacía del todo. Entonces, Claro. bueno, se fue pausando, pero por una cuestión natural de que mientras estaba prestándole atención a una carrera, a una materia, por ejemplo, de la universidad, con la misma pasión le estaba prestando atención a un taller de stand-up que estaba haciendo en ese momento. Y la verdad que me guié bastante por lo que yo sentía en el momento, no es que estaba pensando, ay, rindo una materia menos. Entonces, bueno, nada, creo que este pensamiento crítico me sirvió para entender que más allá de que desde afuera había exigencias y que yo no era ajena a eso, no es que siempre me recontra resbaló. Es más, es gracioso cómo terminé recibiéndome porque terminé consultando con un astrólogo, cualquiera. O sea, ¿Cómo, me cómo, terminé, cómo? me terminé recibiendo, yo dejé la carrera como varias veces, viste esta cosa que uno hace, dejo la carrera total, no, viste, medio también por eso digo lo de las edades, ¿no? Porque por ahí a los 20 y pico, a los early 20s, era como más una cuestión de rebelarse contra el sistema, Claro. ¿no? Como de, sí, igual el título no es, tipo, yo les voy a demostrar que un título no es importante. Y una vuelta voy a hacer una consulta con un astrólogo. Yo además no entiendo nada de eso. Creo que me lo había regalado mi hermana o lo hice de curiosidad, algo así. Y le cuento al astrólogo, sí, yo estudio comunicación, pero yo medio que la dejé la carrera. Y el chabón me dice, no, vos tenés que terminar la carrera. Yo dije, lo único que me falta te mandó mi mamá. Ah, O sea, ¿qué está pasando acá? Y me dijo como que percibía que para mí era una mochila que necesitaba sacarme de encima. Y me quedé pensando, porque esta persona no me conoce, o sea, podría no haberle prestado atención, pero por algo me hizo sentido y ahí algo armé un resonó. plan, claro, armé un plan para recibirme a varios años, como poder seguir haciendo y seguir sosteniendo estas otras cosas que me gustaban, pero me hizo sentido. Y la verdad que después con el diario del lunes, no digo que él tuvo razón, digo que lo que dijo a mí me disparó algo que yo no estaba analizando en ese momento y la verdad que me cambió mucho porque evidentemente yo necesitaba eso para ganar una cierta confianza, o sea, entendí que no era tanto, esto, bueno, hablábamos recién como off the record, esto de también pasar tantos años en la universidad me permitió terminarla por las razones que yo creo que fueron las correctas, como no Claro. terminarla porque le debo a mi mamá un título, sino porque descubrí que yo lo necesitaba. Claro, claro. ¿Sabes qué? Hace poquito escribí algo que decía como que no tenía sentido seguir sosteniendo mandatos que ya no te conmovían, que ya no te generaban nada. En este caso fue lo contrario. Evidentemente había algo como de vos que seguía ahí
que resonaba todavía con eso. Y te pasaba esto de decir, uy, la edad, o uy, como esto, sí, sobre todo la edad y como ese mandato. No sé si ¿Me estás viste, diciendo vieja? ¿qué? No, ¿Me estás porque yo diciendo soy vieja? Tengo más 30. grande que vos. No, bueno, 89, nací en el 89, vos en el 90, No, sí, así en que el estamos. 90, en el 90, en el 90. No, lo Pero, entiendo. Sí. No, cerrame la pregunta, perdón. no, bueno, eso, como hace poco veía, no sé si seguiste la campaña de Mujeres que no fueron tapa de Hermana Soltá el reloj, Sí. que como que hablaban mucho de este tema, como que parece que cumplís 35 y chau, se te terminó la vida. A mí me pasó, yo a los 29 tuve una recontra crisis por decir, che, como no llegué a ninguna de las cosas que se supone que hay que llegar antes de los 30, no llegué a ninguna. Y me agarró un estresazo tremendo. Y creo que muchas veces eso hace que como que no te paralizás, ¿no? No terminás haciendo nada, porque bueno, ya está, ya pasó. Sí, total. No me pasó así. Creo que mi crisis existencial vino un poco antes y tuvo más que ver con que estaba como que estaba con lo laboral, ¿no? Para mí es como el hecho de tener algo que me apasione y poder llevar eso a lo laboral, es como que fui descubriendo que era muy importante. Hay gente que no le da tanta importancia a lo laboral, ¿viste? Porque hay gente que tiene otras prioridades. Yo me di cuenta que para mí era muy, muy, muy importante. Claro. Y en ese momento estaba en un trabajo, por eso fue un poquito antes, por ahí más a los 27, ponele. Pero bueno, el retorno de Saturno. Cosas que no te entiendo nada, pero yo, viste, esa cosa, repito, me da risa. Pero bueno, sí hay lo que me pasó, es que yo no concebía que podía existir otra opción que no sea el trabajo en relación de dependencia, el trabajo formal, de lunes a viernes, trabajar para otra persona. De hecho, para mí medio que el emprendedor como figura era o el emprendedor tipo Mark Zuckerberg, Marcos Galperín, algo que estaba totalmente lejano de mi realidad, o era la emprendedora que tejía el crochet y pagaba con monedas lo que podía y vivía no sé, del trabajo de su marido. ¿Viste? Como que tenía ese imaginario, para mí no existía para mí Claro. esa opción. De hecho, tampoco existía como ser freelance, porque medio que por la forma en la que hice la carrera, en la universidad pública también es como muy, muy teórica, como, bueno, ¿a quién voy a ayudar sabiendo esto sobre el marxismo, sobre Bourdieu? ¿Viste? Era como que no tenía tantas herramientas para salir a hacer algo que, bueno, esto lo puedo monetizar ya. Pero creo que no me pasó eso o sea, mi crisis existencial vino por ese lado, de decir, Claro. ¿qué puedo hacer para que mi día a día no sea trabajar para otra persona porque me está angustiando y no le encontraba la vuelta? O sea, yo trabajé desde cosas que no tenían nada que ver con comunicación hasta trabajar en uno de los medios más importantes, una radio súper importante y decir, acá también la estoy pasando mal. Entonces Claro. ahí como que dije, ok, no era la ¿Qué está idea que yo pasando? tenía. Claro, yo decía, no, es que me voy a sentir mejor cuando trabaje importante, cuando pueda ser, no sé, productora, conductora, periodista, no sé qué se me ocurría. Y cuando estuve en esos distintos espacios era, no, pero yo no estoy cómoda acá en este espacio, no importa qué rol me den, no importa si soy la jefa, la gerenta o la que trae el café, no estoy cómoda acá, hay algo que no me siento cómoda con que otros me digan Claro. cuál es el objetivo del día, cómo es mi trabajo, cuál es la rutina, que todos los días tengo que venir, que si un día llueve también tengo que venir. No me gustaba, pero para mí no existía otra opción. Bueno, el emprendimiento y trabajar por mi cuenta fue como mi gran revelación, si se quiere, de algo que no pensé que podía proveerme a mí misma y que hoy en día es como lo que más le agradezco a la Angie del pasado por haberse animado a hacer ese salto. Pero creo que, respondiendo un poco más tu pregunta de esto de tengo 30 y no llegué a nada, o la edad y qué sé yo, me parece que no me angustió tanto el tema de si me llevaba 9, 10, 11 años la carrera. Por lo menos no fue un tema de terapia, digamos. No te digo Claro. que estaba feliz de la vida, pero la verdad que no fue un tema porque, por el contexto que yo tenía. Creo que acá también es súper importante rescatar quiénes son las personas que están a tu alrededor. Es re importante eso. Porque yo empecé a hacer como un chiste, empecé a hacer comedia, ¿no? 2012, o sea que tenía 22 años,
Y de repente mi vida se llenó de personas muy variadas, personas que vivían de la empresa, desde alguien que vivía de la empresa de sus padres hasta una madre que tenía 5 hijos, pero también se hacía lugar para hacer comedia, hasta un artista callejero, alguien que vivía de la improvisación, como tan variado, que no había tanto punto de comparación de decir, uy, llegué a los 30 y no tengo una carrera, porque yo miraba a mi alrededor y era un freak show, ¿viste? Es como, Claro. mis propias amigas tampoco se habían recibido, tampoco, digo, hay ciertos mandatos, sí, por ahí que, no sé, entran por ahí en el mandato de clase media, tenés que estudiar y tener el título. Creo que ahí fue como bastante visionario de mi parte no haberme quedado en la universidad privada, porque siento que ahí sí me hubiera agarrado esa cosa, porque yo sé las carreras que hicieron esas personas que estaban conmigo, eh, y yo no, tarde o temprano yo me iba a dar cuenta que no tenía nada que ver con eso, pero me hubiera comparado mucho más. En cambio, en la UBA creo que fui una de las primeras que se recibió, así que no fue un problema, no fue un tema. Sí, 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 sí. Sí, creo que, bueno, eso que decías, como el contexto, y me parece que el contexto te ayuda mucho a poner en perspectiva. Pero creo que ese mandato, como dijiste vos, muy de clase media, hay gente en la que hace estragos. O sea, realmente hay gente por ahí súper triste, tirado en la cama, porque, bueno, por ahí eso hay que tratarlo, no me quiero meter ahí, que por ahí es un tema de salud. Pero sí, como gente que está muy, muy triste por este mandato como que nunca llegás. Y me parece como vuelvo a lo que decía al principio de cómo la historia que vos te contás, y en la historia que vos te contás, como que hay una decisión, todo el tiempo te mostrás como decidiendo cada paso en la manera en la que lo contás. Cada paso que fuiste dando lo tenés procesado de una manera que como que vas decidiendo. Y eso me parece re importante. Cambiar la narrativa, como cambiar la narrativa de cómo de la historia que te estás contando acerca de lo que viviste, de lo que vas viviendo. Así que escúchenla, Angie. 100%. Sí, igual, obvio que fue un aprendizaje y para mí no es solo cambiar la narrativa, sino hacerte cargo de que vos podés construir la narrativa. Vos hablas Claro. mucho de historia de relato de marca, de storytelling y de marca personal y qué sé yo. Y bueno, una de las cosas que sabemos es que la marca personal, ¿no? La historia propia es algo que ya está en el mundo y que existe. Nosotros podemos hacernos cargo de tomar las riendas de esa historia y de contarla a nosotros, o alguien la va a contar por nosotros. Porque si yo Claro. no me ocupo de construir ese relato, alguien lo va a asumir por mí. Alguien va a mirar de afuera y va a decir, ay, pobre Angie, la verdad que no la pega con el stand-up, tardó 11 años en recibirse, hace redes sociales, pero hace mucho que no sube videos, ¿no? Digo, como Claro. digo, una observación random que pueda hacer alguien de afuera. Yo personalmente, yo sé las decisiones que tomé, por qué tomé esas decisiones, también me habilito a tener errores, me habilito a probar. Y una de las cosas que me di cuenta es que a mí me gustaba estudiar, me gustaba aprender. Entonces tuve que también como poner en conflicto esta idea de que uno estudia para recibirse, porque yo me di cuenta de que yo estudiaba porque me gustaba estudiar. Claro. Entonces, ahí también es donde entré como mucho en conflicto con esta idea que, viste que hay gente que por ahí termina la carrera porque ya perdió muchos años, viste, como esta cosa de, no sé, si ya estoy por terminar y no vas a desperdiciar los 5, ¿cómo lo vas a desperdiciar? Si aprendiste un montón, no importa Claro. si, incluso yo creo que cuando estudias una carrera, un taller de cocina, de productividad, lo que se te ocurra, yo cada vez que me pongo a hacer algo así, aprendo muchísimo de mí misma, pero muchísimo. Entonces después termina siendo mega anecdótico si soy la reina del email marketing o si no aprendí del todo cómo funciona, porque seguro que aprendí algo que me lo voy a traer para mí y eso lo puedo agarrar como parte de mi relato y es lo que me va a hacer única. O Total. puedo contar que soy un fracaso y que no terminé ningún otro. Digo, es lo que vos decís. Para mí es cambiar la óptica, pero también hacerte cargo narrativa o no. Porque yo hasta que renuncié a ese trabajo que te decía, yo responsabilizaba todo en el resto. Entonces, claro, a mí no me iba del todo bien en el trabajo y no estaba conforme
porque no me llegaban las oportunidades de trabajo que yo me merecía, o yo no trabajaba del todo bien, y me vivía quejando porque son todos unos desorganizados, entonces claro, como no me organizan bien todos los archivos, siempre soy yo la que tiene que hacer todo, como no sé, viste esas cosas que uno hace, y creo que el clic más grande que hice, y que ahí también es donde me permití empezar a trabajar para mí misma, fue cuando dije, bueno, ok, a ver, estas cosas están en el mundo, yo estoy eligiendo seguir en ese trabajo en donde todos los días me estoy quejando de que alguien hace algo mal, o esto de, ay, es que yo me merezco otras oportunidades y no me llegan, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que siempre quise fue dedicarme a la escritura, escribir, y bueno, y hubo un día en donde dije, bueno, yo lo que quiero es escribir, y no va a venir directamente Penguin a buscarme, a decir, Angie, ¿no tenés ganas de escribir? No, tengo que salir a buscar la oportunidad yo. Y así una cosa llevó a la otra y hasta terminé publicando con una editorial grande, pero porque yo salí a buscar la oportunidad, no porque la Claro. oportunidad me cayó del cielo. Creo Sí. que ahí hay como, sí, es esto tal cual que vos estás diciendo. Para mí es el cambio de perspectiva sobre cómo te contás a vos misma, cómo te narrás, pero también hacerte cargo de que vos estás contando una historia. Claro, sí, bueno, lo que decías hace un rato también de que todo lo vemos desde un filtro. Entonces, y todo, que esto lo recontra aprendemos en la carrera de comunicación y que es como no, ahí sí, es como que te pones esos anteojos y no podés ver la vida de otra manera, que es, todo tiene un punto de vista. O sea, y todo está Total. atravesado por tu subjetividad, tus historias y todo eso. Entonces, como no podemos no tener en cuenta esa parte. Quería preguntarte, que me parece que esto se relaciona mucho con lo que dijiste recién, de que a vos te gustan muchas cosas y de la multipotencialidad. En un episodio de tu podcast, que se llama Emprendedoras Multipotenciales, ahí mencionás como una de las capacidades que tienen las personas multipotenciales, que es la capacidad de conectar, como esto, al hacer muchas cosas, bueno, la capacidad de conectar. Y se me vino mucho a la mente algo que yo trabajo mucho y que le digo a la gente, por favor, haz esto porque no sabes cómo va a elevar tu comunicación, tu contenido. ¿Qué es eso? Como que hay tanta información dando vueltas, tanto contenido, tanto bombardeo por todos lados, que a veces parece que estamos diciendo todo lo mismo. No sé si te pasa a veces, como que te da la sensación de que estamos todos diciendo lo mismo. Y como que algo que yo reflexiono es, cuando vos podés conectar, no sé, dos puntos completamente distintos, los podés unificar o podés conectar una historia tuya con esto que está acá, como que ahí la capacidad que tiene ese contenido, esa comunicación, la calidad, se eleva un montón. ¿Cómo lo vivís vos esto como multipotencial? ¿Te pasa a veces que te das cuenta que conectaste dos puntos, viste, que nada que ver, y que te das cuenta que el otro lo recibe como, wow, mirá, qué creatividad? Ya yéndonos un poco, ¿no? Más al tema de comunicación en general. Sí, 100%. Bueno, de hecho, viste que como la definición por excelencia de creatividad es conectar dos cosas que no estaban conectadas, como está esta idea de que la creatividad, viste, es como algo que hay que pensar desde cero y que tiene que ser absolutamente nuevo, y en realidad lo nuevo es conectar dos cosas que nunca fueron conectadas, y lo que tiene tu propia historia es que no hay otra Angie, no hay otra Barbie. Entonces ahí hay un componente único, 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 que conectado a cualquier otro tema que ya haya sido contado en toda la historia de la humanidad, igualmente va a generar algo nuevo. Entonces, no es lo mismo que yo hable, que sea una más que explica lo que es, no sé, el marketing, o que explique cómo funciona un modelo de negocio, que decir, bueno, yo soy de esta manera, me identifico como con este concepto que tuve que inventar porque no encontraba algo que me defina, entonces dije, bueno, yo siento que soy una emprendedora multipotencial, y eso es esto, 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 y se conecta con esta historia mía y con esta otra. Entonces ahí se crea algo único, pero no es que yo inventé la pólvora. Lo que estoy haciendo justamente es conectar con mis historias, con lo que a mí me motiva, con lo que yo aprendí, porque hay un montón de personas que saben sobre negocios, pero no hay tantas personas que
sepan sobre negocios y además tengan la experiencia de ser comediante de stand-up, como yo. Te doy un ejemplo. Claro. Entonces, por ahí no soy, capaz no soy la mejor mentora de negocios, pero soy la única que lo hace desde este lugar de comedia y con algunas personas resueno más justamente por eso y con otros no voy a resonar para nada porque no les interpela para nada. Ujú. Y está todo bien que sea así, y está perfecto. ¿Y por qué crees que yo a veces lo que veo con mis clientes, con la gente con la que trabajo, es que cuesta un montón eso de conectar? Conectar dos cosas completamente ajenas o mismo esto de contar historias. Por ahí en algunos casos se van muy a lo teórico, en otros no pueden salir del chip de ventas. ¿Cómo lo ves vos desde tu experiencia con tus alumnas este tema? ¿Por qué cuesta tanto animarse a decir algo distinto, animarse a crear otra cosa? Qué buena pregunta. Yo creo que tiene mucho más que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? De los juicios, de los prejuicios que hay, que vienen de mandatos externos, que de algo interno. Porque si vos te fijás, para mí como de los mejores ejemplos es agarrar uno de tus alumnos y agárralo afuera del contexto de la clase y pedirle que te cuente una anécdota de cuando estudió lo que sea que haya estudiado. Lo más probable es que esa anécdota la cuente de una manera súper genuina, interesante, atrapante, con cosas que te cuenta que vos decís, bueno, esto no tiene necesariamente que ver, pero te da contexto, como esto que yo te decía, bueno, yo justo en ese momento fui a ver un astrólogo, bueno, no tiene nada que ver, pero me ayudó a contar mi historia, ¿no? Lo más probable es que esas personas te lo cuenten con un storytelling tremendo. Ahora, Claro. cuando entra a la clase de storytelling o de copywriting o de marca personal o de lo que sea, es como que la propia cabeza le dice, bueno, pero este lugar es para lucir profesional. ¿Y cómo lucen los profesionales? Así, 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 así. Entonces se levantan un montón de barreras y un montón de filtros que antes no tenían. Y yo esto lo vi mucho, lo trabajé mucho como docente de stand-up, curiosamente, Ajá. porque yo me daba cuenta, o sea, te das cuenta muy rápido quiénes son las personas que se están divirtiendo en el escenario y que están contando algo que les parece gracioso y quiénes son las personas que están forzando algo para generar algo en el otro. Y cuando se empezaban a soltar, cuando empezaban a conectar con lo que realmente eran y lo que realmente les divertía, que no es para todos lo mismo, porque el humor es hiper subjetivo, como todo en realidad, ahí empezaba a pasar algo como mágico, de la persona se soltaba, y para mí lo que pasaba es que volvés a ser uno. Creo que en el mundo en el que vivimos hoy todavía estamos demasiado disociados. Esto que te digo de, hola, hola, ¿quién sos? Soy Angie, licenciada en comunicación. ¿Viste? Como hay que definirnos por una sola cosa. Y Ujú. si soy la licenciada, bueno, la Angie que hace stand-up es la que tiene un hobby. Y si soy Claro. madre, es mi vida personal. Entonces, siento que somos personas que vivimos una sola vida, que somos los mismos en todos los espacios, pero que es como que acotamos partes de nuestra historia a lo que creemos que está esperando el otro de nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, de repente, no nos permitimos conectar con alguna historia personal, conectar con algo que hayamos aprendido que no tenga que ver literalmente con, con lo que hayamos estudiado, con lo que estemos trabajando. Y ahí es donde se va todo lo interesante, porque cuando vos querés contar algo justamente, llega mucho mejor cuando no se nota que querés contar Claro. eso, cuando le metes un chiste en el medio, cuando contás una historia, cuando me distraes con una anécdota, a mí me Ujú. queda mucho más, porque incluso se bajan las resistencias de la otra persona. De hecho, yo las clases que más recuerdo de la facultad son de los profesores que me contaban anécdotas, de los Total. que me hacían chistes. Pasa que también tenemos que aprender a tomarnos en serio ese tipo de cosas. Es como que pensamos que son cosas accesorias, ¿viste? Todo lo que es, no sé, el humor, las historias, queda, viste, como algo de segunda, ¿no? Como que en realidad yo creo que tiene mucho que ver también en cómo está dividido el mundo. Si vos te fijás,
la percepción de una persona que estudió números, ¿no? Versus la percepción de una persona que estudió para ser artista o para ser comediante, qué sé yo, es distinta. Sí. Esos mismos prejuicios se trasladan a la hora de, ay no, si soy el jefe, si soy CEO, no puedo hacer un chiste, porque, Claro. y no, muchas veces conectás mejor. Sí, sí. Vos sabés que hace poquito en LinkedIn hice una encuesta que era, bueno, ¿qué es lo que más te traba para trabajar tu marca personal? Y las opciones que daba era el miedo a ser vendehumos, la vergüenza, tipo, me da vergüenza, me da cosa, no se me cae una idea, no se me ocurre qué decir, y la última no me acuerdo, creo que no la votó nadie esa. Pero las dos más, las que más aparecen son la vergüenza y el miedo a quedar como vendehumos, que es más, ahí te digo que lo Re de interesante. sí, y te sumo algo más. Lo de vendehumos lo empecé a encontrar porque era cómo hablo con gente que está en puesto de liderazgo de esta parte más emocional. Como, porque yo veo que, o sea, yo indagando, yo los entrevisto y hablo y se abren en el uno a uno y me cuentan todas esas cosas. Pero me era muy difícil conectar desde este lado. No les puedo decir a un CEO, che, CEO, vos que tenés vergüenza, porque me sale corriendo el CEO. Pero si le digo, tenés miedo de quedar vendehumos, ahí por ahí te paran la oreja. Como que fíjate, viste, como tuve que encontrar Impresionante. esa, Sí. esa manera, esa estrategia para llegar a impactar en esas personas. Bueno, ahí tenés otra cosa interesante de por qué te digo esto, viste, de hacer una carrera universitaria versus hacer un taller de stand-up, queda como que el taller de stand-up es lo que, bueno, dale, lo haces con lo que te queda del tiempo, es tu hobby, qué sé yo. Y a mí me sirvió enormemente. Y para una de las cosas que más me sirvió es para aprender a fracasar. O sea, subirte a un escenario, contar un chiste y que nadie se ría, es una de las peores vergüenzas que pasás en tu vida, si se quiere. Ahora, lo haces una vez, lo haces 2 veces, lo haces 3 veces, ves que no se murió nadie, pero que cuando funciona es impresionante lo que sentís, y empezás a ejercitar eso. Y muchas veces lo que hay que ejercitar no es, bueno, cuando no tengas vergüenza, contá esta historia. Cuando no tengas vergüenza, exponete y hace un chiste. Hace una presentación que para vos no esté del todo bien. A veces no es cuestión de esperar ese momento que es probable que no llegue nunca. ¿Te da vergüenza? Bueno, hacelo con vergüenza. Claro. Yo me subí al escenario muerta de miedo, no es que decía, ay, cómo me gusta fracasar, me encanta. Me encanta, amo que haya 3 borrachos en la sala, nadie más compró la entrada. Podría estar en mi casa, pero son las 11 de la noche y estoy en cualquier lugar, en un bar que no conoce nadie. Pero eso me entrenó de una manera que, claro, hoy en día vos a mí me decís, Angie, tenés que hacer, no sé, un video para Instagram contando tu historia. ¿Qué me va a dar vergüenza si yo ya actué frente a 3 borrachos que no sabían ni lo que estaba diciendo? Entonces, a veces hay que salir también un poco de la mente racional, ¿viste? La mente racional te dice, bueno, cuando me capacite en oratoria y haga 3 másters y me codee con Tony Robbins y dé una charla TED, ahí me van a tomar como orador y ahí voy. No, en realidad lo que hay que hacer es salir a la cancha y entrenarte y saber que te va a dar vergüenza, que te va a dar miedo, que no la vas a pasar del todo bien, pero que al otro lado de eso hay una versión tuya que te va a gustar mucho más. Y acá yo recomendaría, que les recomiendo siempre a mis alumnas, seguramente la viste, es un especial de Brené Brown que se llama La llamada de la valentía, creo, la llamada de la valentía. Puede ser, no, sí, no me acuerdo. Y casi seguro, igual buscas especial El que Brené está Brown en en Netflix. Netflix, aparece, sí. La charla TED también es muy buena. Brené habla mucho sobre el tema de la vulnerabilidad. Y una de las cosas que más me quedó de esa charla, primero es que ella no para de compartir conocimiento científico con chistes. Es una excelente comediante, excelente comediante. Y ni por un minuto le perdí el respeto de ser científica, de haber investigado porque me esté haciendo chistes. Al contrario, tipo, terminó el especial y dije, la amo con toda mi alma. Pero al margen de eso, una de las cosas que nombra, que para mí es súper interesante, y es que dice que cuando vamos a hacer algo que nos da miedo, o esto que nos desafía y qué sé yo, mucha gente dice, bueno, no sé si hacerlo todavía porque puedo llegar a fracasar. Y ella dice, déjame que te corrija, vas a fracasar.
O sea, Claro. no podés llegar. Entonces está bueno también salir con ese chip, porque ella lo que dice es, primero, vas a fracasar. ¿Y sabes por qué? Porque la gente que hace cosas fracasa. Y esa es una de las maneras que tiene más rápidas para aprender y no pasa nada. Ahora, Ujú. ¿sabes quiénes no fracasan nunca? Los que se quedan sentados, mirando al resto, apuntando con el dedito y criticando. Que por lo general los estándares de perfección vienen de ahí, porque yo no conozco a nadie que yo admire, que haga cosas que digo, wow, quiero ser como esta profesional, que te diga, hice todo perfecto, no me equivoqué en nada, nunca nada me dio miedo, nunca tuve Ujú. dudas. Entonces, me parece que va un poco por ahí, de darse cuenta de que absolutamente a todos nos cuesta, a cada uno le cuestan distintas cosas, evidentemente, pero me parece que va más por el lado de decir, de detectar, bueno, ¿qué me está pasando? Y decir, bueno, lo voy a hacer igual. Sí, sí, y creo que, que ahí el ejercicio de escucharla a Brené Brown está súper interesante porque ella es muy humana y esto, como que empatizás mucho con ella y te pone en la mesa cosas que nos pasan a todos. Por ejemplo, hay un concepto que te iba a preguntar si a vos te pasaba cuando no, nadie se reía de un chiste, que es el de resaca de vulnerabilidad. Ah, Que ella en su sí. segunda charla, TED cuenta que después de su primera charla TED estuvo tipo 3 días tirada en la cama comiendo comida chatarra por la situación, por tanta exposición. ¿Te pasó eso alguna vez? Sí, No sé yo si creo que quedarte 3 días, pero esa sensación de, ay, trágame tierra. sí, sí, es que yo creo que sí, todo el tiempo. Me parece que, y sé que me va a seguir pasando, porque si no me pasa más, es que yo me dejé de poner desafíos. Ese es el tema. Claro. Uno tiene también como esta idea en la cabeza de que cuando, no sé, esto, ¿viste? Cuando termine el máster de oratoria, ahí sí me voy a animar a hablar en público y todo va a ser perfecto. No, porque por ahí te vas a animar a hablar en público, pero pero te va a desafiar otra cosa o vas a querer otra. Ah, bueno, pero ahora quiero ser del que mejor de echar, ¿viste? Como me parece que no va a existir un punto en el cual no tengo, o sea, creo que es más negocio para mí desarrollar esta habilidad de poder hacer las cosas y exponerme y sentir esta resaca de vulnerabilidad que no hacerlas y quedarme como en el lugar cómodo, entre comillas, porque no es cómodo para mí quedarme quieta y ver todo lo que me estoy perdiendo por no Claro. animarme. Pero esto que decís de subirme a un escenario y que nadie se ría, recontra, recontra, sí, una de las peores sensaciones de mi vida, pero a la vez de las mejores, porque es como, si ya me animé a esto, me habilitó, o sea, Ya está. puede ser algo limitante, no me subo nunca más a un escenario, o puede ser algo habilitante, como decir, bueno, ya está, si me banqué esto y no me morí, dame más, ¿qué más puedo? Ahí también es donde descubrís mucho sobre vos mismo, decís, ah, pará, si podía hacer cosas que ni me imaginaba, ¿qué más puedo imaginar para mí que no me estoy imaginando ahora porque no pensaba que era posible? Y me pasa todo el tiempo también, yo tengo mi propio negocio, ¿no? Empecé dando cursos grabados, no me costaba, qué sé yo. Ah, bueno, pero ahora tengo que vender, no es lo mismo que vender un curso de stand-up. Hay como toda otra ingeniería, otra Claro. lógica, dolor de panza, uy, no, pero ¿qué van a pensar si yo era la comediante de Rey y ahora de repente les estoy queriendo vender un curso? Bueno, eso. Corro esa barrera y digo, uy, pero ahora tengo ganas de hacer algo más cercano, de hacer una mentoría grupal, de trabajar uno a uno. ¿Qué van a pensar de mí? Que yo venía vendiendo cursos. Bueno, todas esas cosas van a seguir apareciendo en la medida que yo me siga poniendo desafíos. Creo que Ujú. lo que uno va construyendo es como un historial de veces que le ganaste a esto, de que te expusiste, de que tuviste tu resaca de vulnerabilidad, pero también tenés la historia de que lo sobreviviste. Entonces yo miro Ujú. para atrás y digo, bueno, a ver, cuando yo quise hacer los cursos y no me animaba, me animé y terminó siendo algo positivo. Esta vez debe estar pasando lo mismo. O sea, entonces, bueno, obviamente con cosas lógicas. No es Claro. que digo, ay, si me animé a subirme a un escenario y no pasó nada, me voy a tirar de un helicóptero sin paracaídas. O sea, no, no tiene que correr. Tampoco tanta vulnerabilidad. Claro, tanto no. Em,
Y te pasa, bueno, a mí algo que con esto de la exposición, que yo tuve que trabajar mucho en eso, como, no sé, hice muchos años teatro, como me daba mucho, me encanta comunicar, pero tuve que trabajarlo, como no fue fácil. De hecho, soy como una persona introvertida, pero bueno, a la vez me pasa que estoy arriba de un escenario y soy feliz. Conduciendo un evento, conduciendo un webinar, lo que sea. Pero incluso sabiendo eso, sabiendo que no es fácil sentarse o pararse adelante de un micrófono, me sorprendió mucho cuando me empecé a dar cuenta que a muchas de mis clientas les pasaba que me decían, me da vergüenza sacarme una foto y subirla. Como que me da vergüenza. Y ahí empecé a darme cuenta, che, obviamente, o sea, lo entiendo porque hay una cuestión de que las mujeres recién tenemos una voz pública desde hace relativamente poco, pero me recontra sorprendió eso. ¿Vos lo ves, este miedo a la exposición en tus alumnas? No sé, con esto de, vos tenés un curso bueno, de cómo dar cursos, de cómo tener tu propio podcast. ¿Qué te dicen a vos o qué te llamó la atención que te hayan dicho en relación a la exposición? Sí, es un temón. Y me parece que volvemos a lo mismo de antes. O sea, para mí, trabajar por mi cuenta y ponerme mis propios proyectos y mis propios desafíos, también me sirvió esto para aprender muchísimo de mí. Y empecé a darme cuenta de que las cosas que yo pensaba que no podía hacer, no tenían tanto que ver, o sea, yo, viste, todo te lo resolvía con un curso antes, era como, no sé hacer esto, debo tener que aprender X cosa. Pero había ciertas cosas que decían, pero pará, yo esto lo sé, igual no me estoy animando. Entonces, ahí, incluso retomando a Brené Brown, ya que estamos, ahí es como que hay que hacer mucho trabajo interno de introspección y preguntarse qué historia me estoy contando, ¿no? Porque atrás del no me animo a exponerme, hay una historia que para cada uno es distinta, ¿no? El no me animo a exponerme puede tener que ver con que no estoy conforme con mi imagen. ¿Por qué? ¿Qué historia me estoy contando? Y que no, que yo, cuando yo hablo, cuando yo escribo, cuando yo cuento todo lo que estudié, doy inteligente, doy profesional, qué sé yo, pero no estoy conforme con mi imagen, siento que por ahí no representa eso en los estándares socialmente aceptados, entonces ahí no me gusta por ahí hacer un video o mostrarme o qué sé yo. Pero para cada uno es distinto eso. Hay gente que no se puede, que no puede escuchar su voz, hay gente que no puede verse, hay gente, digo, hay un montón de cosas. Sí Claro. creo que hay un hilo conductor, si quiere, en quienes somos mujeres, o nos autopercibimos como mujeres, porque, bueno, también hay lo que decíamos al principio, hay exigencias de afuera y hay un entorno, hay estructuras culturalmente construidas, darme todo un lío de palabras, pero creo que ahí el contexto no se exige más. Digo, la típica de que la mujer tiene que estar una hora maquillándose y arreglándose y qué sé yo, y un tipo, viste, con una camisita, gorrita, ya se pone a dar una charla. Y existe una percepción de afuera real, o sea, no es mentira, no le diría a la persona, no, quédate tranqui, aparece como quieras que las personas no te van a prejuzgar. Es mentira eso, es mentira. Pero, Está bueno que lo así digas. todo, es que sí, también está bueno, no me gusta esta onda, viste, que da mucho en Instagram, que es esta cosa de animate a quien sos, mostrate solo por cómo sos. Me encantaría decirte que es así, que no existe un prejuicio o que no te va a impactar tangiblemente, ¿no? Por ejemplo, en tu trabajo, en este caso estamos hablando, y es mentira eso.
es mentira, o sea, es doblemente violento con la persona para mí, porque te estoy diciendo, tranqui, tranqui, está todo bien, y después cuando salís al mundo, no está todo bien, porque el puesto de liderazgo no me lo dan a mí, se lo dan a la que estéticamente cumple con ciertos parámetros, o no me lo dan a mí, se lo dan a determinado señor que tuvo la suerte de nacer con otro género que nuestra cultura valora más para determinados puestos, para determinados lugares de poder. Para mí, primero Sí. darse cuenta de eso es como súper importante, porque si no me parece un engaño y me parece doblemente violento. Ahora, una vez que soy consciente de cómo funciona el mundo y salir de ese lugar infantil de, ay, porque todos me quieren querer, todos me tienen que querer como soy. No funciona así el mundo, me encantaría que funcione así, no funciona así. Ahí también, para mí, o sea, todo esto obviamente es mi opinión, ¿no? Pero ahí es donde entra la introspección y decir, bueno, pero yo quién quiero ser, cómo yo me siento cómoda, qué es lo que tengo ganas de trabajar, qué es lo que siento que así estoy bien y en qué espacios y en qué contextos me quiero mover que eso no me afecte. O sea, me parece que hay como una negociación constante entre el afuera y el adentro, pero esa negociación tiene que ser consciente, porque si no lo que hacemos es que de pronto nos pasa a muchas mujeres, ¿viste? Esta cosa de, hay un porcentaje del sueldo que se va en, hay estudios Sí, esto de un porcentaje del sueldo que se va en cuestiones de belleza, ¿no? Que cuando vos lo ves, nos hiere financieramente y eso no lo estamos claro. percibiendo. Digo, estamos compensando por algo que otras personas no compensan, que eso nos hiere en el bolsillo, por decirlo de una manera así como muy brusca, y si nosotros no nos damos cuenta de, esto lo estoy haciendo por tal cosa, estoy negociando o me estoy adaptando simplemente a lo que creo que me exigen de afuera. Entonces creo que es más un camino interno que otra cosa y vuelvo a lo mismo de que es súper importante el contexto. El contexto. Si estás en un contexto en donde todo el tiempo te hacen sentir que cuando, no sé, que cuando abrís la boca te expresas mal o que cuando te mostrás frente a Sí. una cámara no das profesional. Digo, es muy lógico que digas, bueno, no me muestro más frente a una cámara porque voy a Claro. dar vergüenza, o no me van a tener en cuenta para X trabajos, o lo que sea. En cambio, si vos estás en un contexto de gente que se anima a hacer las mismas cosas que vos, aún con miedo, o cuando de hacer comunidad, para mí es re clave hacer networking, hacer comunidad, y de saber por qué estás haciendo las cosas. ¿No? Decir, bueno, yo quiero practicar en esto. Barbie me dijo que es muy importante que parte de mi marca personal yo pueda contar mi historia, que la pueda contar yo, que me pueda mostrar. ¿El primer video me va a salir bien? No, probablemente hasta el video 50 no te va a salir bien. Pero yo lo estoy haciendo por estas razones. Las razones son que quiero llegar al video 50 para poder ver esa evolución. Listo. Si de afuera alguien lo percibe como que es algo no profesional o como que es algo que lo que sea, es mambo de esa persona. Porque a Sí. mí esto me va a llevar a una instancia en la que yo quiero estar, que es sentir más confianza a la hora de comunicar, poder contar mi historia, conectar con qué es lo que quiero contar y contarlo efectivamente. Entonces, te cierro, perdón, hablé muchísimo, pero me apasionan estos temas y me parece que va mucho por esto de sí, hay una cuestión externa de registrar cómo funciona el mundo para no sentir tampoco que somos unas locas. No, el mundo funciona así de desequilibrado. Yo nací con piel blanca y ojos celestes y eso me dio un montón de ventaja que a otros no. Es Total. injusto, sí, recontra. Ahora también, si a mí me pones en una sala con alguien que nació en España y yo soy sudamericana, yo voy a estar en desventaja. ¿Por qué? Porque el mundo funciona así Claro. y está bueno saberlo porque si no, pienso, debería trabajar en mi autoestima, ¿viste? Como esta cosa de volver a torturarme a mí misma. No, partamos de la base de que no estamos en un mundo que funciona igual para todos. Ya hay gente que se la percibe de manera distinta por cuestiones que son así como de casualidad que nací así. Claro, random. Entonces, una vez que soy consciente de eso, ahí sí, volver para adentro y decir, bueno, pero ¿quién quiero ser yo? ¿Esas cosas me van a limitar a mí o yo voy a trabajar para lo que es el éxito para mí? Porque después está, viste, uno dice, no, porque tal me va a mirar mal o tal va a pensar que estoy pasando vergüenza. Bueno, pero ese tal está viviendo tu vida, está pagando tus cuentas, está en tu día a día del trabajo, no. Entonces, bueno, déjame que yo haga mi camino, porque yo estoy cada vez mejor cuando hago estas cosas. Si a vos no te gusta o te da vergüenza ajena o lo que sea,
es un tema tuyo y charlarlo en terapia de que tenés tiempo de ocuparte de qué estoy haciendo yo. Sí, vos en algo que te quería comentar, en el inicio, en la intro de tu podcast, hablas de esto, de que, bueno, de que la educación es poder y que está distribuida de manera desigual. Y cuando escuchaba eso y reflexionaba sobre eso, bueno, creo que esto tiene también que ver con el filtro desde el que miramos el mundo. Como yo creo que como la comunicación también es un privilegio. El hecho de tener una voz y de no solamente de tener un micrófono y poder estar, no sé, estar en un medio de comunicación y tener mucho alcance, sino también esto que estuvimos hablando hoy durante todo el episodio, el sentirte habilitado para poder hablar, para poder comunicar. Es realmente un privilegio eso, como por cuestiones desde dónde nacés, de la educación que tuviste, de cosas más internas de tu autoestima. Es recontra un privilegio poder comunicar. Por eso a mí me interesa poder ayudar en que cada vez haya más personas que se animen a tener una voz, a contar su historia, a compartir su punto de vista, siempre que lo hagan con responsabilidad, porque me parece que es un privilegio y que también es un derecho el derecho a tener una voz. Sí. Y algo que por lo menos yo trato de hacer, que en esto que decías vos del entorno, de con quién rodearse, y también está bueno estar con personas o por lo menos tener tu grupito de gente, viste, que te empodere, que te diga, sí, dale, como que hacelo. Yo muchas veces me doy cuenta de gente que me dice, no, pero eso de dar charlas no es para mí, o eso de los webinars, no, sabes que eso no es para mí. Y yo me doy cuenta en la mirada que se mueren de ganas y por ahí simplemente necesitan de alguien que les diga, pero no, yo te reveo dando una charla, ¿por qué no? Y ahí lo empiezan a ver distinto. Y te dicen, bueno, ¿sabes que sí? La validación. Claro. No, y además, cómo nos hablamos es súper importante. O sea, viste que cuando hablamos de storytelling y de contar la historia y qué sé yo, bueno, cuando están marcados en marketing y qué sé yo, por lo general buscamos un efecto en el otro, ¿no? Ujú. Yo estoy buscando contar mi historia porque en definitiva después quiero que me vean como referente en el mundo de la comunicación y que después por ahí evalúen comprar mis servicios, comprar mis productos, lo que sea, ¿sí? Hay una mirada hacia afuera. Pero yo creo que es uno de mis aprendizajes también más del último tiempo, es que cómo contamos nuestra historia tiene un efecto tremendamente empoderante o tremendamente Tremendo. limitante en lo que nos animamos a proponernos. O sea, es una locura cómo funciona nuestro cerebro. De hecho, es muy interesante aprender cómo funciona nuestro cerebro, porque una de las cosas que sucede es que el cerebro no puede distinguir, esto acá después que venga alguien de PNL y que pueda explicar un poco mejor, ¿no? Pero una de las cosas que más me flashea es que la cabeza no distingue entre lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Entonces, si vos le decís soy un fracaso, se cree que sos un fracaso y actúa como si Claro. fueras un fracaso. Entonces no sale a buscar un montón de oportunidades, no se cree merecedor de X cosa. Eso hace también que vos hables después esto lo vemos mucho en el stand-up, vos hablás con tu lenguaje corporal todo el tiempo. Si vos crees que sos un fracaso, un fracaso o que no servís para tal cosa o lo que sea, lo que termina pasando es que tu cuerpo termina contando eso, ¿no? Vos, Ujú. de la palabra para afuera, vos podés decir, soy un éxito rotundo, no paro de vender y qué sé yo, pero si vos eso no te lo crees y no te lo decís a vos misma de verdad, tu cuerpo cuenta otra cosa. Y el lenguaje no verbal habla 10 veces más que el lenguaje verbal. O sea, el no verbal habla más que el verbal. Sí. Entonces, ahí es donde empezar a internalizar nuestras historias. Por ejemplo, un ejercicio que está buenísimo, que a mí me sirvió mucho y se lo hago a mis alumnas muchas veces, es que escriban, que pongan por escrito su historia y que escriban, por ejemplo, todos los cursos que hicieron, todos los talleres que tomaron, todo lo que aprendieron, cómo se sentían hace, no sé, hace 10 años con X tema y cómo se sienten ahora, qué cosa en su momento les dio miedo
pero lo hicieron y ahora se sienten de otra manera, ¿viste? Cuando decís, ay, no puedo creer que no me animaba a esto, ahora me sale de taquito. Porque cuando ves eso, tu cerebro dice, che, pará, no estás tan mal, ¿eh? Como que a veces uno se olvida y necesita verlo, pero por eso es súper importante la palabra, escribirlo. Entonces, cuando vos empezás a contar esa historia, ¿no? De repente, me invitas vos al podcast, yo te cuento de mi historia. No sé, me presento en una charla y cuento esa historia. Va quedando en tu propia cabeza y el inconsciente entiende esa historia o entiende la historia de no me animo, no lo voy a hacer nunca. Digo, funciona para los dos lados, por eso también es medio peligroso. Total, sí, y por eso empecé el episodio preguntándote con este disparador de vos podrías tomarte lo de la facultad de una manera y te lo tomás de otra, como que me parece que es eso, tener internalizada tu historia de una manera que no es limitante, ¿no? Sí, y que no es mentir tampoco, porque hay veces que, viste, claro, del otro lado se piensa como, ay, bueno, pero te estás mintiendo a vos misma. Y en realidad creo que todo parte de entender que no existe la realidad, son distintas percepciones de la realidad y como distintas formas de verlo. Yo puedo elegir una realidad que sea más empoderante para mí o una que sea más que me limite. Total. Pero por ahora prefiero que me empodere. Ya hay bastantes cosas que me limitan. A mí me interesa muchísimo ese tema y es el lenguaje, del poder de las palabras, es un tema sobre el que estoy investigando y me interesa muchísimo porque además lo viví en carne propia. O sea, yo durante mucho tiempo me conté una historia que era más limitante y cuando colapsé y eso me llevó a empezar a contarme otra historia real, como que comprobé que la cosa fue distinta. Empezó a cambiar un montón. Angie, para ir cerrando, me gustaría preguntando, hablando de esto de las historias, ¿cuál es la historia que vos querés contar desde tu negocio, tu escuela, tus shows? ¿Cuál es la historia que querés contar? Qué buena pregunta. Creo que, bueno, en líneas con esto de la multipotencialidad. Ay, perdón, me quedé mirando porque el gato me estaba arruinando el sillón. me distraje con eso. Le iba a pegar un grito y dije, no, Angie, estás en un podcast. La historia. Bueno, en línea con esto de la multipotencialidad y de todos estos temas que me interpelan, me cuesta mucho responder a una sola historia porque me pasa esto, que siento que soy y somos muchas historias y que tenemos muchas historias para contar y que eso está bien, pero quizás sí lo tengo que englobar en cuál es la historia que estoy queriendo contar hoy, con mi marca, con mi negocio. Creo que va por este lado de que si las oportunidades no están afuera, podemos tomar la decisión de crearlas nosotras. Sobre todo, cada vez más trabajo con mujeres, me interesa más trabajar cada vez más con mujeres y detecté que hay un montón de otras mujeres que se sienten como yo, que necesitaban ponerle un nombre a lo que les pasaba. Me pasa que muchas me dicen, hasta que escuché tu podcast de esto de ser multipotencial, yo pensaba que estaba fallada. Fíjate cómo se encadena esto también con la historia que estoy contando, ¿no? O me digo que estoy fallada, que estoy rota, o me digo, wow, soy multipotencial. Entonces, creo que mi historia hoy tiene que ver con eso, con ayudar a otras mujeres a empoderarse desde sus múltiples potencialidades, porque realmente creo que es una ventaja y es súper injusto que nos hayan hecho verlo como algo que está mal o como algo que es una desventaja. Y también siendo consciente del mundo en el que vivimos hoy, que no solamente es injusto y todo lo que dijimos, sino que también nos tocó vivir en una época que tiene cosas maravillosas que antes no existían, como el internet, como la posibilidad de tener un emprendimiento que viaje a todo el mundo con costos muy, 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 muy bajos. Esto también de poder tener una voz y conectar con las personas que realmente tengo ganas de conectar, que antes no existía, tenía que pagar anuncios publicitarios que no estaban a la altura de mi bolsillo en una radio o en la televisión. Entonces creo que mi historia va por ese lado, de ayudar a otras mujeres que son multipotenciales a que conecten con esas potencialidades desde el emprendimiento, desde el negocio, para que esto puedan vivir una vida como con mucha más libertad, aprovechando las oportunidades que hay hoy. Hermoso. Bueno, gracias Angie, me encantó tenerte y todo lo que compartiste es súper generosa. Gracias.
Gracias a vos, Barbie, un placer.